Nacido bajo el más estricto hermetismo en 1984, no podía pensar aquel bebé de apariencia redonda que su abuelo era el gobernante supremo de la República Popular Democrática de Corea, el padre fundador Kim Il-sung. Y el recién nacido tampoco podía imaginar que su padre era Kim Jong-il, el heredero oficial de aquel estado único sin paralelo en nuestra historia. Pero los días en que nace Kim Jong-un en 1984 eran muy distintos a los días de sudor y sangre que enfrentó su abuelo luchando bajo las banderas del comunismo. También eran días distintos a los de su padre como sucesor latente de aquella monarquía sin corona que se edificaba en el mundo asiático. Cuando Kim nace en fríos días de enero en la capital norcoreana, eran días más bien de una mayor calma. Tensa pero calma al fin, y eran días de entusiasmo creciente por el nacimiento de un sucesor potencialmente formidable para liderar el rol de comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Un bebé que no podía racionalizar que estaba por convertirse en jefe de Estado de uno de los modelos más únicos, enigmáticos, condenados y exóticos de la historia reciente. Este recién nacido que estamos conociendo hoy es el tercero de una dinastía familiar que ha gobernado bajo la llamada ideología Juche. Un recién nacido que a la fecha de este video ya está entrando a los 40 años de edad y tiene bajo su poder unas 500 ojivas nucleares. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. A pesar de que los datos biográficos de Kim Jong-un pueden ser contradictorios, se cree que Kim Jong-un nace el 8 de enero de 1984 en Pyongyang. Su abuelo era Kim Il-sung, quien gobernó Corea del Norte desde 1948 a 1994, y su padre era Kim Jong-il, el heredero que gobernará desde 1994 hasta el 2011. Desde niño, el parecido físico y psicológico de Kim Jong-un, más que con su padre, era con su abuelo. De pequeño, Kim se viste a semejanza del padre de su padre con el traje militar coreano de botones y con un pequeño sombrero de paja. Vale decir que su padre, Kim Jong-il, tuvo más hijos de diferentes madres. Aunque el pequeño Kim Jong-un solo va a convivir y solo va a conocer a sus hermanos de padre y de madre. Su infancia ha sido, como se ha mantenido su vida hasta el presente, una marcada por el poder y la suntuosidad. Desde pequeño vive como el heredero de una monarquía real, con las responsabilidades que ello implica, pero a su vez teniendo a disposición grandes propiedades y lujos, vehículos modificados para él y todo tipo de artefactos o juguetes importados. Más allá de una retórica que pudo haber tenido este movimiento político altamente antioccidental, el heredero Kim Jong-un desde pequeño desarrolla un alto interés por las películas y los deportes, entre otras costumbres occidentales. El joven Kim era especialmente favorecido por su abuelo, de quien, como dijimos, hereda un carácter que combina la imagen austera, la cercanía con la población, la severidad de temperamento y un sagrado secretismo. Cuando tenía 8 años de edad, en 1992, tras largos debates en el seno de la familia, su padre Kim Jong-il decide que de todos los hermanos, él, Kim Jong-un, iba a ser su heredero. Esto en un tiempo en que Kim Jong-il, su padre, ni siquiera mandaba todavía. Llega de esta forma el primer punto de inflexión en la vida de Kim Jong-un, pues de aquí en adelante Kim es ensalzado dentro del régimen como el niño que algún día iba a dirigir los destinos de la nación y se convertiría en el gran jefe de ese estado único que es hoy en día Corea del Norte.
Y aunque para entonces, en 1992, cuando era solamente un niño que tenía 8 años, aquello podía verse como un día muy lejano, poco a poco los hechos se van acelerando y se va dando el escenario que conduciría a su ascenso. Para el 8 de julio de 1994, a los 92 años de edad, muere su querido abuelo Kim Il-sung, cuando él tenía ya cerca de 10 años. El descenso del primer líder supremo de Corea del Norte es un suceso que impacta no solo a aquella nación, sino al mundo entero. Kim Il-sung, el abuelo de nuestro protagonista, a quien debemos estudiar para entenderlo al día de hoy, había nacido el 15 de abril de 1912, en una época en la que Corea, una nación de rica y milenaria historia, había sido recientemente anexada por el imperio japonés como parte de la campaña expansionista de este, y como líder militar con experiencia en guerra de guerrillas. Posteriormente, en 1939, pasa a la parte asiática de la Unión Soviética. Se trataba del gran Estado imperial soviético que, con crecientes intereses en esa región, decide apoyar militar y financieramente el ascenso de Kim Il-sung como la cabeza visible del movimiento anti-japonés en Corea, de modo que al terminar la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa de la península de Corea, esta se divide en el paralelo 38 en dos mitades, el tan conocido norte y el tan conocido sur. El sur, con Seúl como la ciudad más importante de la zona, es ocupado por los estadounidenses, mientras que el norte, con la ciudad de Pyongyang, es ocupado por los soviéticos. En virtud de la ocupación soviética, Kim Il-sung, apoyado por estos y valiéndose de su popularidad, más que en su corta experiencia, entra triunfalmente en septiembre de 1945 a Pyongyang y al poco tiempo, sabiéndose jefe de facto del territorio del norte, inicia un programa de políticas comunistas que concluye con la proclamación de la República Popular Democrática de Corea y de Kim Il-sung, el abuelo de nuestro protagonista, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y líder supremo de la nación. Kim Il-sung desarrolla este movimiento político sobre la base de la llamada ideología Juche. El Juche era una formulación de principios propios con inspiración en el comunismo ortodoxo que aprendió Kim Il-sung durante su tiempo de exiliado en China, pero adaptado a las realidades y necesidades propias de Corea del Norte. Sus postulados eran tales como la independencia política, con una marcada connotación antiimperialista y anticolonialista. Esto en parte debido a la experiencia de Corea con Japón. Otros postulados eran la autosuficiencia económica, la autodefensa militar, el unionismo coreano que buscaba la unión de las dos Coreas bajo los estandartes del norte comunista, así como la consolidación del hombre como único dueño de su destino y como fuerza motriz de la historia. Y finalmente la ideología Juche planteaba la continuidad ideológica, técnica y cultural del proceso revolucionario. Y para poder llevar a cabo dicha ideología, el movimiento Juche se configura bajo el llamado Partido de los Trabajadores de Corea, fundado por el propio Kim Il-sung el 10 de octubre de 1945. En sus estatutos, el partido define que el Juche, como movimiento, tiene 4 pilares fundamentales teóricos. El llamado Gran Líder, quien sería el conductor que históricamente en dicho partido han sido los Kim, el propio partido como entidad, las masas populares organizadas en sindicatos, vecindarios y organizaciones juveniles, y el cuarto pilar, el ejército. Con estos nuevos cargos, pero frente a una sociedad empobrecida, de escasos recursos naturales y diezmado por la ocupación japonesa, Kim Il-sung va a resistir toda clase de tribulaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, siendo la primera de estas grandes tribulaciones la llamada Guerra de Corea, de 1950 a 1953, que siendo muy costosa y sangrienta, no cambió mucho la situación de la península coreana, pues el norte queda alineado con el bloque del comunismo soviético y el sur con el bloque del capitalismo estadounidense. De esta forma, la llamada República Democrática Popular de Corea, también conocida como Corea del Norte, en los próximos 40 años de mandato supremo de Kim Il-sung,
va a experimentar una fuerte transformación, edificando lo que será un modelo único en la historia hasta el día de hoy. Más que un régimen de partido único, se va a tratar de una dinastía familiar de partido único. Si bien encarnada en el Partido del Trabajo, también llamado el Partido Juche, se va a amparar de la sucesión familiar en lo que respecta al mando supremo, a su vez amparado por un conjunto de familias y de oficiales que detentan el poder militar norcoreano. Se trata tal vez de uno de los regímenes en el mundo más herméticos respecto a las influencias extranjeras, dispuesto a regular o eliminar todo tipo de libertad pública sobre la base de los intereses de la seguridad del Estado. Un sistema político y social en el que Kim Il-sung se convierte en protagonista de una mitología en la que él, a nivel oficial, es casi como un dios vivo que libertó al pueblo de Corea del colonialismo y de la opresión, guiándolo hacia una sociedad más justa, de perfección y de progreso. Cada mural, cada estatua y cada calle, por lo general, tienen algo que decir sobre su líder. Pero aunque esto es así, quien era casi un dios vivo para el pueblo norcoreano, logra forjar un sistema donde, pese a su ausencia física, una vez partido de este mundo, pudiese mantenerse e incluso continuarse el mismo orden político y social. Toda esa superestructura se queda un día sin su líder, cuando fallece Kim Il-sung y le toca a Kim Jong-il, el padre de nuestro protagonista, ser proclamado el nuevo líder supremo de Corea del Norte, ocupando la magistratura de su fallecido padre y dando inicio a una nueva etapa para aquel país y para su hijo Kim Jong-un. Para el momento, Kim Jong-il, el nuevo jefe supremo de la República Popular Democrática de Corea del Norte, debe hacer frente a un país con graves problemas. A pesar de que entre los años 50 y los años 70, la nación mantiene unas finanzas ordenadas y planes de desarrollo industrial que le permiten sortear las dificultades de aquel entonces, de la mano también de ayuda de la Unión Soviética, China y otros países del bloque comunista, haciendo que aquel sistema de economía planificada funcionara dentro de sus estándares. No obstante, durante los años 80, la política de gasto público de aquel régimen se enfoca en buena medida en la defensa militar, según ellos, el único método de garantizar la independencia y soberanía política del país. Pero esta decisión, junto a otras políticas, sumadas a una economía cerrada y asediada políticamente, resultó en un creciente e intenso desbalance comercial que, conjunto a la caída de la Unión Soviética en 1992, generó un periodo de acentuada pobreza que llegó a producir en última instancia una hambruna conocida por el régimen oficialmente como la Ardua Marcha, en la que habrían muerto, según estimaciones, entre 1994 y el año 2000, unos 3 millones de norcoreanos. Pero de forma bastante paralela y paradójica, la vida del futuro líder Kim Jong-un es una muy distinta. Para 1996, él tenía solo unos 12 años de edad y con el fin de formarse para su futuro cargo, sale en aquel entonces de Norcorea con una identidad falsa con el nombre de Pak-un, con el fin de estudiar bajo esa identidad en la Escuela Internacional de Berna en Suiza, una institución privada y de alto nivel económico. En Suiza, el joven Kim, o mejor conocido en ese momento allí como Pak-un, hijo de un supuesto diplomático norcoreano, desarrolla un ferviente gusto por el baloncesto, logrando un alto nivel de habilidad según sus excompañeros, que lo catalogaban como alguien bastante bueno en aquel deporte, siendo su equipo favorito los Chicago Bulls y Michael Jordan su jugador predilecto. A su vez, varios de sus excompañeros lo recuerdan como alguien tímido, callado, académicamente no muy dado y más bien como alguien que solía faltar a clases. Tampoco se le daba con facilidad los idiomas como el alemán, aunque sí manejaba bien el inglés. En 1998 pasa a otra institución, una escuela pública de la misma localidad que su anterior escuela. En esta nueva escuela, unado al baloncesto, desarrolla otro gusto particular, en este caso con la aviación y la mecánica, mientras que el joven Kim se entretenía con las películas de Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan y Sylvester Stallone.
Muchos biógrafos y estudiosos le atribuyen a su estancia en Suiza cierto carácter más occidental y diplomático, tanto en las maneras y los procederes de Kim Jong-un en contraste con sus predecesores, una occidentalización que se va a evidenciar en su futuro mandato. Mientras se mantenía en el extranjero para el año 2001, es llamado abruptamente para que regresara a Norcorea sin explicación aparente. Para ese entonces tenía 17 años y regresa a Norcorea ingresando, según se sabe, en la Universidad Militar Kim Il-sung, donde 6 años después, en el 2007, se titula como físico, con el rango de oficial del ejército, confirmando de esta forma, según muchos, su posición como heredero de su padre, Kim Jong-il, quien ya con 64 años de edad estaba dando interesantes pasos como líder supremo de Norcorea. Se mantiene en gran medida el rumbo dejado por Kim Il-sung: autarquía, independencia política y priorización de la industria militar a la hora de la distribución del gasto. La búsqueda de independencia política y económica frente a influjos extranjeros sería llevado bajo el costo que fuese necesario y el alcance de los poderes del Estado sería total. La persecución sigue siendo severa, sobre todo contra quienes fallidamente intentaban escapar de Corea del Norte. Y algo que caracteriza a Kim Jong-il es potenciar el programa nuclear de Corea del Norte. Este había iniciado a finales de los años 70 con ayuda del gobierno soviético, abriéndose el Centro de Investigaciones Científicas Nucleares de Nyeonbyong, donde funcionará un reactor nuclear moderado por grafito y una planta de procesamiento de plutonio con miras a uso militar. Para los años 90, los Estados Unidos manifestaban su preocupación por el hecho de que la República Popular Democrática de Corea del Norte desarrollara una bomba nuclear, por lo que en 1994 se firma el Agreed Framework, un acuerdo con el propósito de congelar las operaciones del centro nuclear en Nyeonbyong a cambio de ayuda energética estadounidense y a cambio de la construcción de 2 reactores de agua en Norcorea. Pero la realidad es que la República de Corea del Norte, por más presiones que estuviese recibiendo para que cesara sus actividades nucleares, estaba dispuesta a continuar con sus proyectos de forma clandestina, pues consideraban que aquellas bombas eran la única garantía que tendrían para mantener cierto nivel de protección y autonomía como Estado independiente. Y en efecto, para el año 2000 ya se hace público el rompimiento de este acuerdo, pues se filtra información de que Corea del Norte seguía secretamente desarrollando armas con potencial nuclear en el centro Nyeonbyong, así como en otras instalaciones. Y una nueva prueba llega el 9 de octubre del año 2006, cuando Corea del Norte realiza con éxito la primera prueba nuclear subterránea con una explosión que alcanza menos de 1 kilotón de potencia, como dándolo a conocer de forma deliberada. Luego de estos hechos, mediante la resolución 1718 en la ONU, se imponen sanciones para restringir la exportación de armas de fuego norcoreanas, la importación de petróleo refinado, comercio de minerales preciosos y actividades de inversión norcoreanas en el extranjero. Ya Corea del Norte tenía distintas formas de bloqueo comercial desde su propia fundación, y estas nuevas sanciones no fueron un problema, pues Kim Jong-il, con la ayuda estratégica de China y de Rusia, logra evadir muchas de estas sanciones y mantener acuerdos comerciales valiosos con sus aliados. Posterior a esto, el 25 de mayo del 2009, se realiza la segunda prueba nuclear en Norcorea, que según estimaciones pudo haber alcanzado una potencia de entre 2 a 7 kilotones. Y a medida que avanzaban estas pruebas nucleares, también avanzaba Kim Jong-un, quien, a pesar de que extraoficialmente había sido designado como futuro sucesor de su padre cuando tenía 8 años de edad, fue apenas el 27 de septiembre del 2010 que es mostrado públicamente en una inusual conferencia del Partido del Trabajo, una atípica aparición pública que dio pie a que crecieran los rumores sobre la salud de su padre, Kim Jong-il.
y al día siguiente de esto, el 28 de septiembre, es repentinamente nombrado vicepresidente de la Comisión Militar del Partido del Trabajo y miembro del Comité Central del mismo, a la par que se le otorgaba el rango militar de General de 4 estrellas, una de las distinciones más altas a pesar de su poca experiencia. Se desconocía tanto la figura de Kim en aquel momento que es a raíz de este evento que la comunidad internacional aprecia la primera fotografía jamás vista sobre él. Llegado así el año 2011, su aparición en múltiples actos públicos y muy próximo a su padre son la señal clara de que el mundo estaba presenciando al sucesor de Kim Jong-il. Y efectivamente el 17 de diciembre del 2011, a las 8:30 de la mañana, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-il, moría a los 69 años de edad, producto de un ataque cardíaco, presumiblemente producto de una larga enfermedad hasta ahora no revelada. Ese mismo día, 17 de diciembre, Kim Jong-un es investido con el cargo de líder supremo de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Para muchos países del mundo, Kim era todavía un desconocido. La CIA sabía algunas cosas, pero no tanto como le gustaría. Para los norcoreanos, Kim Jong-un era la viva imagen de su abuelo, así como el nuevo líder en quien debían concentrar todo su apoyo para iniciar una nueva época, un tanto diferente a la de los otros Kim. Pero el rápido ascenso de Kim Jong-un a la jefatura del Estado suscita dudas dentro de la propia cúpula del régimen, sobre todo entre quienes dudaban de la inexperiencia del joven. Uno de ellos era su tío Yang Son-taek, una persona bastante influyente dentro del régimen que obtiene algo de popularidad dentro y fuera de Norcorea a raíz del ascenso de Kim Jong-un, su sobrino, y era además quien manejaba las finanzas secretas del régimen. Kim Jong-un sospechaba la lealtad de su tío y era consciente de que no tenía el mismo nivel de poder financiero que su tío ostentaba. Y a raíz de esta situación, en diciembre de 2013, su tío Yang Son-taek es arrestado por oficiales del régimen, luego torturado y procesado bajo supuestos cargos como malversación y hasta adulterio, para eventualmente ser condenado a muerte y ejecutado el 12 de diciembre. Según la inteligencia surcoreana, presuntamente con una potente ametralladora antiaérea, haciendo que básicamente no quedaran restos suyos. Esta es una muestra de las intrigas y desafíos que debía enfrentar desde su llegada un joven Kim Jong-un a uno de los estados más herméticos y asediados del mundo. Luego de estos hechos, con su tío, Kim Jong-un dejaba claro el mensaje de que estaba dispuesto a hacer lo mismo que su padre y su abuelo para mantener el poder y la estabilidad en Corea del Norte. Se tratará pues de un régimen que durante Kim Jong-un también mantendrá una estricta vigilancia sobre la sociedad civil con el fin de, abro comillas, neutralizar a los enemigos del Estado, presentándose nuevos casos de ejecuciones y de muy disciplinada y estricta supervisión estatal. Pero pese a que determinados procederes se mantienen, Kim Jong-un se introduce algunos cambios dentro de esa nueva Norcorea. En los primeros actos oficiales aparece acompañado de su esposa Ri Sol-hu, algo que no era nada común con sus antepasados, que solían aparecer solos y mantenían su vida privada en el más elevado secretismo. Por otra parte, si su padre Kim Jong-il era reservado y poco cercano con la población, Kim Jong-un va a ser más como su abuelo Kim Il-sung, pues permitirá que las personas se le acerquen, que lo abracen y hasta que conversen y bromeen con él, algo que tenía tiempo sin verse y que ha tenido, según estudiosos, un impacto positivo en la psique del pueblo norcoreano respecto a la visión de su líder. En términos económicos, el régimen de Kim Jong-un mantuvo su foco en la autarquía, modelo que ha venido imperando en aquella nación de forma muy atípica con el resto del mundo desde hace más de medio siglo. Aún así, Kim Jong-un intenta multiplicar y diversificar las fuentes de ingreso de Corea del Norte. Según algunos estudiosos, los ingresos de aquella república se centran en 3 actividades:
La exportación de minerales como el zinc, el plomo y magnesita. Comercio sancionado a nivel internacional por la ONU, siendo vendidos primordialmente a China, que compra el 90% de estos productos. En segundo lugar, financian el Estado de Kim Jong-un la venta de armas y de misiles a Irán, a Siria y recientemente a Rusia. Al igual que incluso se han dedicado a ciberataques a bancos y a instituciones financieras, de los que han extraído cerca de 2.000 millones de dólares al año. Esto sumado a la agricultura e industria interna conjunto a miles de trabajadores norcoreanos en China y Rusia, constituyen el grueso del ingreso financiero de Corea del Norte. Y desde la llegada de Kim Jong-un, este ha impulsado, por ejemplo, que dentro de Corea florezcan los llamados mercados Yanmadang, mercados creados para el comercio privado de bienes y alimentos, llegando con el paso del tiempo a cubrir cerca del 60% de la demanda local en Corea del Norte. Esto sin dejar de destinar por lo menos un 20% de los ingresos de la nación a la industria militar y al sistema de defensa, que ha logrado mantener a Corea del Norte en una posición predilecta frente a varios de sus enemigos. Cuando Kim Jong-un llega al poder en sus primeros años, está resuelto a continuar y potenciar el programa nuclear iniciado por su padre. El 12 de febrero del 2013 realiza la tercera prueba nuclear exitosa, con una bomba que pudo haber llegado a los 16 kilotones de potencia. El crecimiento de esta potencia nuclear norcoreana genera acciones y declaraciones de presidentes estadounidenses como Barack Obama, quien opta por una llamada paciencia estratégica en la que no se le agrega nuevas sanciones o acciones directas en contra de Norcorea. Más o menos la misma política permisiva que se mantuvo durante la presidencia de George Bush desde el 2001 al 2009. Mientras Corea del Norte argumentaba que si Estados Unidos y otros países podían tener arsenal nuclear, ellos tenían el mismo derecho, un derecho que Kim Jong-un como líder supremo estaba dispuesto a defender. De esta forma, en enero del 2016, aunque existen dudas sobre la veracidad del hecho, Corea del Norte parece detonar una bomba de hidrógeno, una liberación de energía miles de veces mayor presuntamente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aunque este hecho no está comprobado, no deja de generar declaraciones públicas no solo en Estados Unidos, sino en aliados suyos de la región como Corea del Sur y Japón. 9 meses después de esto, el 9 de septiembre del 2016, se realiza la quinta prueba nuclear con una bomba de fisión que alcanzaría una potencia de entre 10 y 25 kilotones. La publicación de este hecho genera pronunciamientos en organismos internacionales, pero la Corea de Kim Jong-un iba a seguir resuelta a continuar con la producción de armamento nuclear. Para el año 2017, otro hecho concreto sacude la opinión pública, pues Kim Jong-nam, el medio hermano mayor de Kim Jong-un, mientras viajaba tranquilamente por el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, de la nada 2 mujeres lo asaltan y le untan una sustancia extraña en los ojos. Acto seguido, Kim Jong-nam empieza a sentirse mal, pide ayuda a las autoridades y es trasladado al hospital ya sin signos vitales. Se trataba de un homicidio a sangre fría al medio hermano del jefe de Estado de Corea del Norte, con un arma química llamada agente nervioso VX. Meses antes de este homicidio, Kim Jong-nam había sostenido algunas entrevistas con medios occidentales, donde si bien no criticaba al régimen norcoreano, sí llegó a decir que una tercera generación familiar del régimen, al mando de su medio hermano, ya era inaceptable. No han faltado las hipótesis y especulaciones de que el mismo Kim Jong-un habría mandado a deshacerse de su medio hermano. Sin embargo, nada de esto está claro, ni existen pruebas sólidas al respecto. Lo cierto es que ese mismo año, 2017, asume la presidencia de los Estados Unidos un señor llamado Donald Trump, quien en medio de todo este contexto de presiones por la carrera nuclear, afirma despreocupadamente bajo su retórica de más paz y menos guerras que estaba dispuesto a conversar con Kim Jong-un, de quien asegura no tener ningún miedo y a quien más bien reconoce como alguien con una gran inteligencia como líder.
Frente a esto, tras todo un año adicional de pruebas nucleares, el 3 de septiembre, Kim Jong-un, por medio de la televisión norcoreana, muestra públicamente la detonación exitosa de una bomba de hidrógeno con una presunta capacidad de entre 100 y 250 kilotones y con el presunto potencial además de llegar hasta Estados Unidos. Esto genera más revuelo, no solo nacional sino internacional, entre quienes les llegaban viejos recuerdos de amenaza de destrucción nuclear masiva. Luego de esta detonación pública, Kim Jong-un asegura que la base fundamental del programa nuclear estaba completa en Norcorea y que lo que vendría después sería solo un perfeccionamiento de lo ya logrado. En medio de este revuelo, Trump responde con sanciones y aranceles. Pero esto no va a impedir que Kim Jong-un siga obteniendo recursos y que mantenga su carrera armamentista. Para él, pues, la única forma de garantizar la soberanía política de Corea del Norte. Y en medio de estas tensiones, que llegan hasta una amenaza por Twitter por parte de Donald Trump de que iba a lanzar bombas nucleares a Corea del Norte, Kim Jong-un termina logrando algo que ni su abuelo ni su padre habían logrado en vida: poner a negociar a los Estados Unidos bajo sus propios términos. Pues Kim Jong-un logra entrar al selecto grupo de líderes que manejaban arsenal nuclear, que aunque fuese modesto, era suficiente para defenderse de cualquier potencia. Y aunque es clara la superioridad militar de los Estados Unidos y de sus aliados, Kim Jong-un sabía muy bien que la era de las grandes intervenciones militares estadounidenses ya estaba terminando, y se abría la posibilidad de negociar nuevos términos con mejores pronósticos. De esta forma logra darse, luego de amenazarse de muerte por Twitter, una primera reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, el 12 de junio del 2018 en Singapur. Un encuentro histórico con un grato intercambio de regalos donde ambas partes acuerdan la desnuclearización completa de la península coreana. En Corea del Norte, Kim Jong-un presenta estas negociaciones a su población como una batalla ganada por el pueblo norcoreano, pues luego de mucha insistencia en su programa nuclear, con aquel primer encuentro se sentaban las bases de una nueva etapa de reuniones y cumbres que, más allá de resultados concretos, no han impedido que la Corea de Kim Jong-un siga desarrollando arsenal nuclear hasta el día de hoy. Sin muchos resultados concretos, entre el 27 y 28 de febrero del 2019, Trump y Kim se reúnen nuevamente en Vietnam, pero no se logra ningún nuevo acuerdo y Trump termina imponiendo nuevas sanciones a Corea del Norte y mostrando rechazo público. Es posterior a esto que el 30 de junio de 2019, Donald Trump realiza un viaje histórico para el mandato de Kim Jong-un, que fue su viaje a Corea del Norte, cruzando la famosa frontera y logrando un apretón de manos en aquel lugar. Era la primera vez que un presidente estadounidense cruzaba la frontera militarizada entre las dos Coreas. Ahora bien, más allá de las negociaciones y conversaciones, Kim Jong-un va a seguir realizando pruebas de misiles nucleares de corto alcance al cabo de menos de un mes. Y todo lo que fue la cuarentena mundial a partir del año 2020 hicieron que los Estados Unidos perdiera interés en el asunto norcoreano por atender presuntamente asuntos más prioritarios, lo que ha permitido que la cuestión nuclear de Norcorea tuviese todavía menos vigilancia de las grandes potencias. Otros dicen que Estados Unidos habría acertado no tanto evitando la proliferación nuclear de Corea del Norte, sino supuestamente acercando a Kim Jong-un hacia Occidente. Lo cierto es que bajo el liderazgo de Kim Jong-un, la República Popular Democrática de Corea ha seguido potenciando su arsenal, el cual precia como un elemento fundamental para su independencia y soberanía política. Si para 2011 el joven Kim tenía 1.100.000 soldados activos, entre 4 u 8.000 tanques, 800 aeronaves y 70 submarinos, a día de hoy, 2025, cuenta con 1.320.000 soldados activos, más de 10.000 tanques, 950 aeronaves y 80 submarinos. Y en cuanto a ojivas nucleares se trata, Norcorea posee actualmente entre 50 y 90 ojivas y más de 20 tipos de misiles balísticos. Todo esto es logrado en tiempo récord por Kim Jong-un,
quien fue visto en su momento como inexperto, pero hoy está a la cabeza de una nación con el cuarto ejército con más tropa activa de todo el planeta. Apartando el aspecto militar, que es crucial para la vida de nuestro protagonista y de su nación, Kim también ha efectuado notorios cambios en la vida norcoreana. Por ejemplo, ha abierto centros comerciales, parques acuáticos, parques de diversiones y muchas más instalaciones de estilo occidental. También ha fomentado la participación de Norcorea en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, los Mundiales de 2014 y la Copa Asiática de 2018. Hecho de una forma que nunca se había hecho en los años previos, el régimen de Kim ha abierto las puertas a turistas extranjeros a niveles no vistos antes, construyendo a esos efectos varios complejos turísticos de lujo. Otro cambio sustancial es la incorporación progresiva por parte de Kim Jong-un de su hermana Kim Yo-hun en la vida norcoreana. Según algunos, la hermana de Kim sería más fría e inteligente que el propio mandatario, no descartando incluso en algunos una posible sucesión temprana de Kim con su hermana. Y otra persona que ha venido ganando terreno poco a poco es la propia hija de Kim Jong-un llamada Kim Ju-ah, nacida posiblemente entre 2012 y 2013, cuyo futuro como posible sucesora todavía es incierto. Kim Jong-un, desde luego, no solo es el líder supremo de Norcorea, sino también el soberano absoluto de aquel país, teniendo a su disposición no solo los recursos, la población y el ejército, sino también flotas de vehículos, varias mansiones y numerosas propiedades. Según algunos, es bastante entusiasta de la bebida y de la fiesta, no siendo secreto un delicado estado de salud y de obesidad que ha sido manejado con mucha discreción, pues muchos creen que Kim Jong-un pudiese sufrir tanto de diabetes como de hipertensión, entre otras condiciones. Pero el sol de hoy y próximo a cumplir los 15 años de su mandato, Kim Jong-un está políticamente más estable que nunca. Ha logrado que una nación aislada, autárquica y sancionada mantenga su ritmo de vida y además la posicione como el 9º país con más ojivas nucleares sin ayuda de Occidente. Superando la vorágine de crisis económicas, bloqueo internacional y condenas mundiales, Kim Jong-un se ha mantenido, para gusto o disgusto, firme como una roca, en uno de los estados y modelos políticos en el mundo que más ha logrado mantenerse aislado dentro de un rumbo propio, independiente al resto de las corrientes internacionales. Un estado totalitario en el antiguo sentido original de la palabra, que continúa causando asombro, rechazo e intriga en muchas naciones. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.